Bienvenido a Café y Filosofía. Yo soy Oscar Navarro. En este podcast quiero compartirte reflexiones desde una perspectiva en aparente desuso. Una mirada a nuestro día a día desde la lupa de la filosofía. Y qué mejor manera de hacerlo que con una charla de café. Espero que tengas lista tu taza porque comenzamos. Este primer episodio quisiera dedicarlo a un tema que pareciese entenderse a la perfección, ya que la gran mayoría de nosotros somos capaces de responder si se nos pregunta su significado, ya sea amplia o escuetamente. Lo interesante viene cuando descubres que cada uno de nosotros podríamos tener una visión o concepto distinto. Estoy hablando de la dignidad humana, específicamente entendida en el día de hoy. Para no quedarme ensimismado en mi propio hiperuránio, creyendo que sé cómo piensan todos, decidí darme a la tarea de preguntar en distintas partes la concepción del término, que de manera particular tenían algunas personas. Las respuestas más repetitivas o sobresalientes giraban en torno a aspectos como el valor que tiene una persona por el simple hecho de serlo, el derecho que tenemos de ser valorados y respetados por el simple hecho de ser humanos, un valor con el que naces, ser valorada y respetada, no ser humillada porque Dios nos hizo al hombre y a la mujer diferentes pero iguales en dignidad, entre otros. No sé si notaste el sustantivo o verbo, dependiendo del caso, que sobresalió. Valor, valorados, valorada, respetado, respetada, que también sobresale. Y algo que muchos marcan en su definición es por el simple hecho de ser. Quiero centrarme aquí, sin agregar más después de ser, porque es curioso cómo se resalta algo que parece tan insignificante, pero contiene implicaciones metafísicas profundas. Hablamos de que esta dignidad no la adquirimos, es intrínseca a nosotros si no hay nada ni nadie, ni siquiera nosotros, que pueda disminuir o aumentar dicha condición. Claro que metafísicamente hablando, porque probablemente me dirás, oye Oscar, pero aquellos que dañan a otros, que secuestran, violan, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden tener la misma dignidad que una niña inocente, por ejemplo, que su único mal ha sido no querer comer sus verduras? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque podemos dividir la dignidad humana en dos sectores. Te aclaro que no estoy diciéndote que tengo el non plus ultra de esto. Estamos en filosofía y acepto que incluyan aportes de sus reflexiones propias, todo en miras a buscar la verdad. Y bueno, regresando al punto, podemos dividirla en dos sectores. Dignidad metafísica, la que tenemos intrínseca a nosotros por el hecho de ser, y dignidad ética, aquella que va definiéndonos por nuestro actuar. Me centraré por lo pronto en la metafísica. Las definiciones dadas anteriormente aún nos dejan una sensación de vacío. Sí, es intrínseca. Sí, la tengo por el hecho de ser. Pero, ¿qué tengo? ¿Qué es dignidad? ¿Cuál es ese valor que menciona? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Qué nos dicen otros colegas en términos actuales sobre este tema? Carlos Mendoza, de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, nos dice lo siguiente en un ensayo titulado La persona en relación como oquedad de sentido, una aproximación fenomenológica a la cuestión de la dignidad humana. Un poco largo el título, pero creo que vale la pena para ser claros. Cito textual. De manera paradójica, el mundo moderno ha establecido su propio código ético y jurídico de la dignidad humana, con pretensión de universalidad, a partir de experiencias históricas de su misma negación. Primero la conquista española en el siglo XVI, luego la monarquía francesa en el siglo XVIII, y finalmente el Holocausto en el siglo XX. Cierro la cita basada a su vez en el pensador Stefan Hessel. Mendoza intenta decirnos que la visión actual de la dignidad humana está cimentada en la indignación humana, es decir, aquello que fue precisamente en contra de esta. Una indignación que nos permite imaginar y hacer posible un futuro para todos, según él mismo. Es muy interesante su punto de vista, ya que, según él, esta concepción actual busca evitar regresar a los horrores de una humanidad violentada por no tener un concepto de dignidad para todos. Llámense judíos, pueblos originarios, personas en general. No podemos, como muchos lo intentaron a lo largo de la historia, dejar fuera algunos de esta cualidad intrínseca de nuestro ser, porque la espiral de violencia seguiría sin cesar. Para concretizar esta visión esperanzadora, es vital que el término persona humana quede bien ratificado, porque fue ahí en donde unos quisieron excluir de la humanidad a sus semejantes, donde se cometieron los mayores crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es persona? ¿Quién es persona? ¿Quién merece ser incluido en este valor per se? Decimos todos, pero ¿a quiénes consideramos todos? A humanos con ciertas características raciales, religiosas o políticas. ¿A quién incluyes tú cuando hablas de darle dignidad a las personas? Tenemos la concepción judía de tiempos de Cristo en cuanto al significado de prójimo. ¿Qué es persona para ti?
Y al decir para ti, no quiero que nos quedemos en la subjetividad de cada quien, quiero que hagamos un esfuerzo por adecuar nuestra mente con la realidad que va más allá de opiniones centradas en el yo, porque por esas concepciones se tuvo que aclarar en juicio que los indígenas de América eran humanos. ¿Qué nos dice la realidad que se nos presenta? Ayudándonos de otras ciencias exactas, experimentales o sociales. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos para así saber dónde recae la dignidad per se que tenemos como personas? Para evitar los errores del pasado, ¿dónde está el hilo negro que otros pensadores ya habían encontrado a lo largo de una historia silenciada por visiones egoístas que no quisieron ver más allá de su subjetividad? El filósofo Boecio dio una definición de persona que hasta nuestros días sigue siendo estudiada. Tal vez la conozcas. Substancia individual de naturaleza racional. Quisiera que aclaráramos cada término por separado. Primero, substancia. La substancia podríamos definirla como aquello que le compete existir en sí y no en otro. En otras palabras, es el ser con una esencia que le es propia. Aquello que permanece en sí a pesar de los cambios que podamos otorgarle. Por ejemplo, tu celular puede ser rojo, gris, puede tener 128 GB de memoria o 32 nada más. Y eso no altera en nada su esencia de smartphone. Hay algo más profundo que lo constituye como tal. Trasladando a la persona este ejemplo, quiere decir que el ser humano tiene algo en sí que lo hace ser lo que es y no otra cosa, a pesar de la edad, sexo, color de piel, condición social, creencias, entre otras cosas. Sigue siendo humano. Determinando a grandes rasgos qué es la sustancia, pasemos a lo individual. ¿Qué es individuo? Una definición que parece juego de palabras, pero me gusta, es la siguiente. Abro cita: individuo es el ser indiviso sobre sí mismo, es decir, indivisible en su sustancia, pero dividido con respecto a los demás. Repito, individuo es el ser indiviso sobre sí mismo, pero dividido con respecto a los demás. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene una cualidad indivisible sustancialmente, pero que lo hace diversa al resto, logrando así marcar rasgos característicos que nos pueden distinguir de los demás. Vamos armando esto. La sustancia contiene lo esencial de nosotros como personas, que incluso nos puede definir como especie humana en general. La individualidad es aquello que nos distingue del resto por los rasgos característicos tan propios de nosotros. Ahora sí, pasemos al tercer punto, que sería naturaleza. Regresando a los filósofos más antiguos, podríamos decir que es el principio u origen de la realidad. Quedémonos con principio, con aquello que origina algo. ¿Y cuál es ese principio que nos hace humanos? La última parte, que sería nuestra racionalidad. En sentido amplio, pudiéramos decir que es la facultad que tiene un ser de reflexionar lo que los sentidos logran aprender de la realidad percibida, lo que lleva a una comprensión del entorno que nos hace pensar e incluso crear. A grandes rasgos, la persona humana es un ser que tiene una esencia específica, la cual es el origen racional. Eso somos como especie. Eso nos hace iguales en dignidad ontológicamente hablando. Por eso es lo que comentábamos al inicio de la charla. Pero esa generalidad queda enriquecida con nuestra individualidad, que nos hace ser distintos también. Es aquí donde entendemos lo que coloquialmente muchos decían por el hecho de ser persona. Pudiésemos preguntarnos ahora, ¿es la única máxima sobre lo que somos? ¿Hay algo más? Para definir a la persona divina, Tomás de Aquino lo hace con el término relación subsistente. La persona divina es relación. ¿Podríamos trasladar esta definición tomista a la persona humana? Yo considero que sí, pero entramos en una profundidad impresionante, porque colocar el término relación antes que el de sustancia nos orillaría a determinar que el ser humano es persona solamente en el momento en que está en relación con otra persona. Aquí vale la pena hacer un paréntesis porque uno pudiera decir, bueno, todos los seres vivos al final de cuentas tenemos relación con otros seres vivos, no necesariamente de nuestra misma especie. Aquí la clave para distinguirnos del resto de las especies es la naturaleza racional que menciona Boecio. Y regresando a lo que les mencionaba de relación subsistente según Santo Tomás, lo más interesante es que podríamos afirmar que estamos en relación con el otro desde nuestro origen más primitivo, prácticamente desde que comenzamos a ser. Al haber llegado hasta este punto donde estaba escribiendo este episodio, realmente me conmocioné porque no pensaba que la reflexión me llevaría hasta este lugar originario. Pero no sería filosofía si no termináramos en el principio de todo. Quisiera dejar hasta aquí la charla filosófica, pero no te quiero dejar ir sin un cierre que concluya la razón de nuestra reunión. Para terminar, giramos en torno a la persona humana. Para armar el rompecabezas solo nos falta establecer dignidad. Kant conecta la idea de dignidad con la libertad y dice lo siguiente, abro cita: siendo un fin en sí mismo, cada ser humano es único y no puede ser sustituido por nada ni por nadie, porque carece de equivalente. No posee un valor relativo, un precio, sino un valor intrínseco llamado dignidad. Cierro cita.
Kant se quiso alejar de una definición tomista más ontológica del tema, pero no deja de recaer en ella, dándole al término un valor absoluto e intrínseco, como él mismo lo menciona. Aristóteles lo centraba en la moralidad, un valor centrado en la virtud, lo que mencionábamos ya como una dignidad ética. Santo Tomás de Aquino ve la dignidad como un atributo esencial de cada persona. La dignidad surge de la propia naturaleza. En otros términos, como decía Kant, es intrínseca. Tomás también se basa en la libertad como un aspecto fundamental de esta dignidad. La capacidad de ejecutar acciones libres, afirma Luis Felipe Martí Borbolla, que es profesor de la Universidad Panamericana. Para no alargar más nuestras reflexiones, podemos concluir lo siguiente. La dignidad en la persona es un valor intrínseco que tenemos por el simple hecho de ser lo que somos. ¿Qué somos? Humanos, con todas las categorías mencionadas antes. ¿Nos sirve una definición sencilla como el sondeo que mencioné al principio? Claro, la filosofía también se encuentra en las reflexiones de cada día. ¿Era necesario ahondar en el tema para clarificar a qué nos referíamos y quiénes merecen ser incluidos en el término? Sí. La filosofía también nos ayuda a no quedarnos con lo superficial de un solo comentario, sino a escrutar hasta el origen. El resto queda pendiente para tu reflexión personal. Después de todo, somos seres de naturaleza racional. No he dado conclusiones absolutas, te toca a ti investigar más en honor a la verdad. Bien, se nos acabó el café. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho si me siguieras y me ayudaras a compartir para que más personas puedan tener la oportunidad de escucharlo. Nos vemos en la próxima.